La siguiente intención investigativa, titulada Evocando aguas deliciosas de mi yo fluvial, son anécdotas que forman parte de la historia de mi vida y que reflejan mis andanzas por los ríos que surcan el estado indígena de Amazonas en la República Bolivariana de Venezuela, con la intención de animar a otros yo fluviales para que se atrevan a conocer la geografía fluvial amazonense y se vean, como yo lo vi, envueltos en la magia que brinda la naturaleza y la navegación fluvial en los ríos del Amazonas venezolano. Se aborda la metodología bajo un enfoque cualitativo apoyado en el paradigma transpersonal y método historia de vida, sustentado en aportes de estudios sobre la conciencia, espiritualidad e intuición. En la historia de vida se recogen momentos significativos o experiencias en la vida de una persona que le permiten apreciar su propia vida, descubrir su yo interno y su realidad. La investigación cualitativa, el paradigma transpersonal y el método historia de vida, en esta oportunidad, se fusionan para crear una estructura narrativa de significados y descripciones según el ámbito de la vivencia personal y los contextos en los que se desarrolla. En esta historia de vida se narran eventos significativos de la vida de María Ida, que en su recorrido por ríos de la selva se embulle en una dimensión transpersonal, intuitiva y espiritual para conectarse con la naturaleza, más allá de la palabra y del contacto. Descubriendo aguas de ensueño. Hace algún tiempo navegué por el río Orinoco rumbo al río Padam, hasta la catarata de la desembocadura del río Cuntinam. Es un salto de agua bellísimo, de aguas frías. En cambio, el agua del Padamo es más bien tibia y cristalina. Se puede ver el fondo del río y hay muchas piedritas de cuarzo verdes, rosadas y blancas que forman una especie de mosaico de colores. La confluencia de los dos ríos y toda la naturaleza que lo rodea me impactó y me llenó de tanta energía vital que no pasó inadvertida. Sentí que descargué emociones y estrés encapsulados en mi yo interno y al mismo tiempo me recargué de toda esa vibra positiva que brinda el torrente de agua que cae y se desparrama por todo el lugar. Me senté en el agua un poco lejos de la cascada para mirar y sentirme parte de ese ambiente sin igual. En este misticismo contemplativo frente a este río majestuoso que permitió mi conexión con el entorno y mi mundo interno y de algún modo con el saber espiritual en una dimensión compartida con la naturaleza, experiencia transpersonal de las que Jung afirmaba iba más allá de los límites del yo personal. Experiencia transpersonal navegando aguas bravas. El río Orinoco tiene los raudales más grandes del mundo. Son ideales para hacer rafting. Así que me fui a hacer rafting. Salimos del puerto de la comunidad de Agua Blanca y me dijeron, todos los barcos se hunden, todos los barcos se voltean y el bote de rafting también. Lo importante es que pase lo que pase, no te sueltes. Definitivamente no te puedes amarrar al barco porque si se voltea, te ahogas. Entonces hay que agarrarse y por nada soltarse. Pasamos por el raudal de Garcita, luego el de Palomazón, que me pareció el más grande del mundo, con olas de más de 2 metros de altura, con remolinos que se formaban de la nada, con un gran hoyo en el centro que se podían ver las piedras abajo. Salíamos de una especie de gran remolino y entrábamos en otro. Corríamos la ola. Fue un momento de emoción y susto, corto y largo al mismo tiempo. No había tiempo de pensar, pero el subconsciente sabía que no me podía soltar. Luego hay un espacio como de 3 kilómetros y empiezan los raudales de Ature, Yabaribén y después Zamuro. Y no me parecieron tan brutales como Palomazón. De ahí en adelante el río es calmado y llegamos al muelle. Cuando me bajé del bote tenía ampollas peladas en todos los dedos de ambas manos y no las había sentido hasta que las vi. Nunca me había agarrado tan fuerte de algo como me agarré de las cuerdas de ese bote.
una experiencia fuera de serie. Qué ganas de ir a sufrir. Pero al mismo tiempo es una emoción, un gran estrés mientras estás en pleno raudal y luego liberación cuando sales de él. El subconsciente dirá, me salvé. Para Jung, el subconsciente a través del instinto responde automáticamente al aflorar conocimientos innatos en momentos de tensión o de peligro. Y Wilber expresa que la experiencia transpersonal significa que se está produciendo en el individuo alguna clase de proceso que en cierto sentido va más allá del individuo. Por otra parte, la neurociencia es quien tiene las herramientas para cuantificar y medir todos los procesos que se dan en el cerebro y que a la postre se manifiestan como conciencia. La experiencia transpersonal navegando aguas bravas por poco provoca un cortocircuito en mi cerebro, al resolver simultáneamente problemas que solo estaban en mi mente, estimulado por el mundo exterior. Mi intuición y el subconsciente se apoderaron del consciente para solucionar la angustia. Wilber afirma que la intuición de que el ser trascendente va más allá del organismo individual lleva aparejada una intuición de inmortalidad. Definitivamente en esas aguas bravas sabía que Dios estaba conmigo. El mismo Wilber dice que quien empieza a intuir fundamentalmente el ser transpersonal puede darse cuenta de que no hay más que un ser que asume esas formas externas diferentes, pues todas las personas tienen idéntica intuición de esa misma yoidad. Conexión fluvial y la magia de la selva. Conocer dónde nace el Orinoco fue una experiencia inolvidable. Como un río tan pequeño que lo puedo cruzar caminando sin saltar frente a mi pueblo es tan ancho y caudaloso que no me atrevo a cruzarlo nadando. Quise hacer una analogía con ese manantial que poco a poco se convierte en el gran río Orinoco, desde ese riachuelo hasta el delta, y creo que solo lo puedo comparar con el despertar de la conciencia. Virginia Gowell dice que cuando vemos lo que el otro aún no ve, de pronto sucede que la conciencia se abre y vemos lo que no podíamos ver. De algún modo nuestra visión de la vida nos reunía con nuestro entorno, más o menos pensando y sintiendo de manera similar. Pero cuando se sube un escalón en la larga escalinata del despertar, todo el panorama cambia. En la conexión fluvial y la magia de la selva, de alguna manera esa relación se enlazó con mi yo interno y la filosofía para comprender la naturaleza, el sentido o el misterio de la vida. De la experiencia transpersonal es relevante considerar lo dicho por Jung. El espíritu no vive de los conceptos, sino de los hechos, y los hechos los tenía a la vista, para meditar, trascender y llegar a ser más de lo que soy. Los dejo con un pensamiento de mi autoría. La conexión con el entorno y el mundo interno en una dimensión compartida con la naturaleza dan rienda suelta al yo espiritual.